Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Qué alegría de poder encontrarnos una vez más hasta el lugar donde te encuentras y yo desde mi bella ciudad de Cuautla, Morelos, llevando a cabo estos mensajes que sin duda alguna son de edificación para todos los que lo escuchan. Meditando en el capítulo 13 de Juan, encuentro que durante la última cena, así como la identifican muchos este pasaje, Jesús realiza dos acciones llenas de significado. En primer lugar, lava los pies de sus discípulos y a continuación identifica al traidor con un pedazo de pan mojado, lo que puso en marcha los acontecimientos que condujeron a la pasión. Bueno, hoy meditaremos sobre el propósito de lavar los pies. En los sinópticos leemos acerca de una disputa entre los discípulos durante la cena sobre quién sería el mayor. Juan no nos relata esta historia, más bien nos da una parábola, hermosa parábola en acción, en la cual Jesús amonesta la falta de humildad de sus discípulos de una manera inolvidable. Esta acción de Jesús enuncia el gran principio del servicio humilde que encuentra su suprema expresión en la cruz del Calvario. Este episodio es mucho más que una lección de humildad. Nos habla de la fuente de esa virtud. Sí, la humildad que expresa tanto el carácter de Jesús, que es posible solo a través de la limpieza que viene por el sacrificio de Jesús en la cruz. En el versículo 1 nos dice la hora, expresa la idea del regreso de Jesús al Padre. Hasta ahora el ministerio de Jesús ha sido dirigido hacia la gente en general, pero aquí en adelante su ministerio se concentra en lo que ama entrañablemente. Sí, Jesús lava los pies de los discípulos mientras todos cenaban. Es interesante que en el capítulo anterior María ungió los pies del maestro y aquí el maestro lava los pies de los discípulos. Fijémonos en la introducción de Judas Iscariote en la historia. Juan entreteje la traición de Jesús en esta historia. ¿Y a qué le atribuyen esta traición? Sí, precisamente a la sugerencia satánica sobre Judas. Pero Jesús no era una víctima inocente en un complot diabólico, más bien estaba consciente de su poder divino, de su origen y de su destino. Este glorioso Hijo de Dios ahora toma la toalla de un siervo. Sí, los versículos 4 y versos 5 de este capítulo detallan las acciones de Jesús. Imagínate el silencio de los discípulos. Un hombre escritor sugiere que, dado el carácter secreto de la cena, probablemente no estaba presente ningún siervo. Ninguno de los discípulos se había ofrecido hasta ese momento a lavar los pies de los demás, porque hubiera sido una admisión de inferioridad. Por el contrario, estaban discutiendo, ¡qué barbaridad!, ¿quién era el mayor entre ellos? Recuerda que Juan el Bautista había dicho que no era digno de desatar las sandalias del Mesías, pero el mismo Mesías está a punto de tomar la posición más humilde para enseñar a sus amados discípulos el verdadero carácter de un discípulo. Fue su humillación voluntaria la que reprendió el orgullo de los discípulos. Hubo un silencio total. Entonces, cuando llega Jesús a Pedro, la respuesta de Jesús ante la protesta de Pedro, que no quería que Jesús lavara sus pies, era sin duda alguna una acción apasionante, una acción que ante lo impulsivo y orgulloso de un Pedro, no quería permitir que Jesús lavara sus pies.
Y hemos de entender que no es el agua de un lebrillo quien nos lava, sino la sangre preciosa de Cristo. Y no solamente limpia el polvo de los pies, sino limpia todo el pecado de todo aquel que se arrepiente y quiere ser lavado por Él. Así que, aunque no todos, dijo Jesús, están limpios, se refería sin duda alguna al buen Judas, que era el que iba a traicionarlo más adelante. Así que, bueno, ejemplo nos ha dado. Sí, los discípulos identificaron a Jesús en este pasaje como Maestro y Señor. Y entonces, si Él es exaltado como Señor y Maestro y ha lavado los pies, entonces ellos también deberían de hacerlo de manera permanente. Y eso significa que también hoy en día nosotros, como sus discípulos, después de miles de años, seguimos teniendo el ejemplo de ser humildes, de tener un carácter equilibrado y de ser capaces aún de lavar los pies de nuestros propios discípulos o de la gente que tenga necesidad. Yo recuerdo, quiero terminar esta acción porque para mí fue nuevo. Alguien ha preguntado si es necesario lavar los pies en nuestra actualidad y yo quiero decirles el testimonio acerca de mí. Hace años, antes de que empezáramos a trabajar el modelo de Jesús, que no sabíamos de qué se trataba, un modelo interesante, un modelo intenso, un modelo de crecimiento, pero también un modelo de demasiado desgaste. Y Dios había traído a dos siervos, uno de Puerto Rico, Pastor Solís, y otro del norte de nuestro país, Pastor Tony Cortés. Y los habíamos tenido en nuestra iglesia como invitados después de una actividad que habíamos desarrollado a nivel ciudad. Y esa noche fue grandiosa. Hubo una palabra profética ahora estamos viviendo en Casa Betel, que está siendo Dios cumplidor de esa palabra profética que soltaron sobre nosotros. Pero al final del servicio hicieron algo que rompió la tapa de mi cabeza. Sí, sin darnos cuenta nos sentaron a los dos como pastores, a mi esposa y a mí, y de pronto vi que entraron con 2 tinajas con agua y habían seguramente preparado las toallas, cuando de pronto observo que se remangan las manos, las mangas de sus camisas, se inclinan y empiezan a lavarnos los pies. Increíble. Eso nunca se me va a olvidar en mi vida. Nunca. Empezaron a dar palabra, empezaron a ministrarnos y en lo personal fui tocado poderosamente por el Espíritu Santo de todo aquello que estaban profetizando sobre nuestras vidas y de todo aquello que estaban limpiando de esas cosas que a veces vivimos en la vida ministerial, en el camino, en nuestro llamado, que es lindo, pero a veces no es tanto, porque tenemos que enfrentar situaciones también desagradables, golpes, traiciones. Y bueno, si a mí me preguntas si yo desarrollo este ministerio, te voy a decir que sí. No por mostrarle a la gente qué tan humilde soy, sino porque veo que a través de este hermoso gesto y actividad que Jesús tuvo con los discípulos, al hacerlo nosotros también seguimos trayendo bendición, sanidad, restauración, alivio a quienes necesitan de esta hermosa acción. Y yo solamente quiero decir que si fue para mí bendición, procuro que para otros también lo sea a través de mí. Bueno, me extendí un poco en mi testimonio, pero creo que vale la pena. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Mi anhelo de siempre, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mándame un correo, un mensaje a mi correo oscarhp07@hotmail.com. Podemos ayudarte
podemos aconsejarte, podemos apoyarte si estás pasando por momentos complicados en tu vida o en tu ministerio. Hasta pronto. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.